Abran su Biblia si son tan amables. Gálatas, la carta de Gálatas, capítulo 2, por favor. Estamos estudiando la carta de Gálatas y vamos a leer del versículo 1 al 10, si son tan amables. Cuando lleguen ahí me dicen, ya estamos, ¿ya? Y si no, lo leen en la pantalla. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar, ¿les parece? Amén, ¿verdad? Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre, gracias Señor, gracias Padre te damos. Gracias a ti Señor sea dado por todo lo que tú, Padre, nos otorgas, nos permites, por el privilegio de estar aquí, por derramar tu gracia y Señor, escuchar tu palabra aquí en vivo, sin ninguna situación de aflicción, de que nos puedan, Padre, perseguir o que nos costara la vida, Señor. Estamos libres en ti, Señor, y libres aún todavía, que nos permite tener esta libertad de poder expresar tu palabra, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos alumbre el entendimiento, nos haga ver lo que tú tienes preparado para hoy. Señor, por favor, Padre, por favor, Señor, te pedimos, Padre, que nos edifiques, que nos instruyas, que nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, rápidamente, los que nos visitan por primera vez, estamos teniendo el estudio de ahora ya de Gálatas y estamos ya en el capítulo 2, recién iniciamos el capítulo 1, lo terminamos la semana pasada. Estudiamos la carta de Gálatas como las demás cartas, de versículo a versículo, teniendo una extracción de los principios para aplicarlos al día de hoy en nuestra vida, en la iglesia y en nuestra vida personal. Y hemos visto cómo Pablo, pues, tiene una urgencia con los Gálatas, y por eso vimos cómo inició la carta de manera directa, frontal, para defender la verdad del evangelio. Pero yo quiero poner algo en nuestras mentes y en el corazón. El tema se llama la unidad del evangelio. La imagen representa muy bien la escena de lo que acabamos de leer. La unidad del evangelio. Y pónganme un poco de atención en esto, porque, y no un poco, mucha. Porque miren, desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, la unidad ha sido una marca distintiva en el pueblo de Dios. Cuando nosotros vamos a los pasajes de Hechos, en Hechos 2 al inicio, en particular a partir del versículos 40 en adelante hasta el 47, vemos cómo los creyentes, unánimes dice la palabra, compartían, oraban y crecían juntos. Y era una unidad que no era superficial, era generada por algo desde lo más interior de nosotros, interno del cristiano, era espiritual, basada en la verdad del evangelio y en la comunión con Cristo. Era una unidad real. Pero tú y yo sabemos que hay alguien que se ocupa por generar una división en la iglesia y en el cuerpo
de Cristo. Ese es su plan malévolo desde siempre. Satanás ha atacado constantemente esa unidad, sabiendo que una iglesia dividida es una iglesia debilitada. ¿Escuchaste? Y su estrategia más destructiva no ha sido siempre desde afuera, sino desde adentro de la iglesia, sembrando confusión, orgullo, falsas doctrinas y contiendas. La división interna ha sido una de las armas más letales contra el testimonio de la iglesia, la división interna. Escucha nada más un pasaje de cómo Pablo advierte esto en su despedida en la iglesia de Mileto, en el capítulo 22, en el capítulo 20 de Hechos, cómo Pablo deja ver claramente lo que iba a suceder después de su partida en esa iglesia. Y es un principio aplicado a nosotros siempre para estar prevenidos, con cuidado, alertas. Dice Hechos 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. ¿Qué vemos? Bueno, pues vemos que se cumple esto, lo que Pablo ya había anunciado a una iglesia incipiente, a una iglesia de las cuales él había pues levantado. Y este versículo, estos pasajes que acabamos de ver, pues vemos y nos alerta que la amenaza no llega de afuera. Hay amenazas al interior de la iglesia. Pablo dice lobos rapaces. Qué expresión tan fuerte, ¿no? Qué expresión tan alarmante. Lobos rapaces, y pues obviamente un lobo pues no tiene piedad. Él no se detiene, él ataca ferozmente. Y eso dice Pablo que puede surgir desde adentro. Y recuerden, tú y yo sabemos, Satanás se viste de ángel de luz, ¿cierto? Y se disfraza. Y a veces parece piadosa la recomendación de ese lobo. Mira, eso que dijo está mal. Y hay muchas cosas. Y empieza a sembrar, y empieza a actuar, y empieza a querer meter la humedad. Y cuando la humedad entra, híjole, es bien difícil combatirla. Por eso Pablo y Dios nos advierte con esto. Porque aunque el enemigo intente destruir, cuando la obra es de Dios, escucha, cuando la obra es de Dios, es indestructible. ¿Lo cree? Dice Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sucede? Sí, claro. Mismo Dios lo permite, claro. Primera de Corintios 11, 19 dice que es necesario que haya divisiones para saber quién es el aprobado. Es necesario. Dios en su sabiduría permite todas esas situaciones en una iglesia, pero nosotros tenemos que estar alertas, atentos. ¿Por qué? Porque hay algo que Satanás se ha enfocado mucho. El tema que se llama la unidad del evangelio habla acerca de esa unidad verdadera que debe de tener toda iglesia, todo cristiano, todo hijo de Dios en el corazón. Y todos nosotros debemos de buscar esa unidad. Y escúchame, no estamos hablando para nada del ecumenismo. Cuando hablamos de unidad no nos referimos a eso, al ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Algo que busca unir todas las religiones o denominaciones bajo una sola estructura en común. Es decir, todos los caminos llevan y no. No, ese es el ecumenismo. ¿Por qué? Porque muchas veces sacrifican la verdad doctrinal con tal de, nos vamos a unir. No es así. Pablo, por eso es la urgencia. El ecumenismo promueve una unidad institucional o superficial que puede ignorar diferencias esenciales sobre el evangelio, la salvación y la autoridad de la escritura. Eso es lo que Pablo no está hablando, ni lo que estamos tratando de decir en el título. La unidad que Cristo desea no es institucional, sino espiritual y doctrinal, basada en eso, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo en el aposento alto, en su oración ahí con nuestro Padre y con su Padre y con nuestro Dios, Él dice en Juan 17, 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la base o el fundamento de esa unidad que Jesús está diciendo? Si tú lees el pasaje en tu casa, Juan 17, y que sé que lo sabes y sé que lo hemos visto,
pues tú te vas a dar cuenta que la base es la verdad, Juan 17:17, la gloria compartida, Juan 17:22, y el amor, Juan 17:26. Esa es la unidad que da testimonio al mundo que Cristo vive en nosotros. Y es bien importante, porque esa unidad refleja que Cristo es el enviado. Los de afuera creen eso. Imagínate, los de afuera viendo aquí que se están despedazando y no, ¿a eso me invitas? No, hombre, ¿cuál Dios? ¿Cuál Cristo? ¿Cuál verdad? Esa es la unidad. Era importante entrar de esta manera porque lo que vamos a ver hoy, tenemos que recordar de dónde procede Pablo, del contexto, el capítulo 1, claro. Pero vamos a ver qué genera la unidad del Evangelio. Es algo hermoso, es algo maravilloso, es solamente es sobrenatural la obra de Dios. Ya verán. Tenemos que verlo con esta perspectiva para poder entender que Pablo escribe con tanta urgencia a los Gálatas en el capítulo 1. ¿Se acuerdan? Que él denuncia que algunos están pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Les advierte en Gálatas 1:7. Es decir, la unidad de la iglesia estaba en peligro. Y sabes, vuelvo a repetir, no por persecución externa, era por la distorsión del mensaje que se estaba filtrando y que estaban comprando. Ya lo vimos hace 8 días. ¿Sí lo recuerdan, iglesia? Bueno, espero, y si no, ahí está grabado. Pablo defiende que su evangelio no proviene de hombres, sino de Jesucristo, Gálatas 1, del 11 al 12. Y su propia vida es testimonio de que Cristo transforma profundamente. No solo la conducta, sino el corazón. Hoy en la reunión de oración hablábamos de los cambios verdaderos y profundos, no superficiales, no nada más aquí en la superficie, valga la redundancia, donde son visibles. No, hay unos cambios profundos que Dios hace. Lo vimos hace 8 días, en antes y después de Cristo, en la vida de Pablo, en la vida de Saulo, el perseguidor de la iglesia. Después cambió. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Cristo en su vida? Un antes y un después. Y nos vimos como tú y yo éramos ahí ese ejemplo, el antes y el después de Cristo. Pablo basa esto y sabe, él mismo escribió unas cartas, por ejemplo Efesios 2, 4 al 5, dice Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vidamente juntamente con Cristo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, pero en Cristo nos dio nueva vida. Acabamos de cantar eso y voy a tocar un punto más adelante donde nosotros como iglesia cantamos el Evangelio, cantamos su palabra. Bien decía mi hermana Moni, la palabra cantada. Porque eso es lo que cantamos, hermanos, la palabra de Dios, que eso es lo que verdaderamente transforma, cambia. Y ese es el poder de Dios, eso es lo que hace. Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nada externo, nada superficial, el cambio es interno. No me regreso a la prédica de hace 8 días, pero el cambio es interno. Pablo ya está asegurando lo que más adelante estudiaremos. No es por esas doctrinas que te están enseñando. No es por los ritos, no es por dejar de comer carne. No es por dejar de hacer eso. No es por comer esto, no es por comer. Dice el Señor, es tu corazón lo que yo estoy demandando. Es tu corazón, es tu integridad, es tu convicción en mí. Es querer ser como yo. Eso es lo que Dios quiere. Ese corazón es el corazón circuncidado con Él. Con eso en mente vamos a iniciar Gálatas 2, 1 al 10. Ya lo leímos y solamente voy a empezar a leer los primeros 2 versículos. Vamos a ver cómo se desprende Pablo de aquí en adelante para mostrar que la unidad, que el evangelio real, puro de Cristo une. Dice el versículo 1, capítulo 2: después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según ¿qué? Una revelación. Y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predicó entre los gentiles. Bien, hay que entrar un poco a escarbarle un poco qué quiere decir. Ya saben, Pablo, su manera de escribir y su forma de argumentar su punto de vista para llegar al punto central es, como dice Pedro, y lo digo más al rato, difícil, un poco difícil, ¿no? Pero hay que estudiar, hay que empaparse de la palabra de Dios para poder comprender. Dice Pablo: subí a Jerusalén por revelación, acompañado por Bernabé y Tito.
Todos confirman, y lo vamos a confirmar con la escritura, que esto se está refiriendo a la visita que hicieron narrada en Hechos 11, versículos 27 al 30. Se los dejo de tarea. Cuando llevaron ayuda a los creyentes en Judea, no fue una visita pública ni doctrinal como se ve en Hechos 15, porque pudiera haber una confusión. ¿Se está refiriendo a la visita en Hechos 15? No, en Hechos 11, ahí tiene mucha confirmación de lo que está hablando Pablo en este versículo 1. Pablo dice que es por una revelación donde Dios le muestra que había que ir a Jerusalén, pero tú sabes en Hechos 11 lo que habla. Dice Hechos 11, versículo 27, rápidamente, para no leer todo. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, versículo 28, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, es decir, ¿qué? Revelación, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos de cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿dónde? En Judea. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron enviándolos a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y de Saulo. Miren, hermanos, Pablo viaja a Jerusalén nuevamente con Bernabé, llevando también a Tito. Bernabé era muy respetado. Ya le había cambiado el nombre también. Antes se llamaba José y ahora Bernabé, hijo de consolación, que era lo que significaba. Bernabé fue una pieza clave en el ministerio de Pablo. Fue clave. Está interesante y muy apasionante leer Hechos, mucho, porque tú te das cuenta cómo Bernabé introduce a Pablo hacia el ministerio de los gentiles. Lo va a buscar para decirle, oye, ven, me urge ayuda, esto está tremendo, necesito gente. La mies es mucha, ¿y los obreros? ¿Amén? Que Dios hable. ¿Sí? Se necesitan obreros. Entonces va Bernabé y le habla a Pablo y le dice, oye, vente a Antioquía, porque esto está, de veras, necesitamos ayuda urgente. Bernabé era muy respetado entre los líderes. Cuando puedas, lee Hechos 4, Hechos 11. Y Tito era un gentil convertido. Tito para Pablo era alguien muy especial. Tú y yo ya lo vimos en Corinto, cuando estudiamos la carta. Tito representaba un amor genuino, de un amor fraternal con un hermano. Un amor del que te impulsa, del que te ayuda, del que descargas, del que dices, qué bueno que llegó mi hermano. Qué bueno, la verdad, qué bueno que está aquí. Tito fue ese hombre extraordinario y asociado con Pablo. Hay muchos pasajes donde Pablo muestra que lo amaba y confiaba en Tito y lo consideraba muy valioso su compañía. Solo escucha 2 Corintios 2:13. Fíjate cómo se refiere Pablo a Tito. A mi hermano Tito, ¿cómo dice? Léanlo. ¿Ya lo pusieron? Nuevamente no tuvo reposo mi espíritu. ¿Por qué? Por no haber hallado a mi hermano, ¿quién? Tito. Fíjense, no tuvo reposo mi espíritu. Ve lo que genera, escucha, la amistad de un hermano. Buena, real y verdadera. ¿No te pasa a ti? ¿Verdad que sí? ¿A poco no? Cuando ves a un hermano, no, hombre, hasta descansas, dices, qué bueno que llegaste, de veras, mira, necesito platicar. Oye, fíjate, y empiezas a compartir. Sí, descargas, pero también recibes, ¿no? Y es un compañerismo muy hermoso. Pero sabes que no va a haber crítica, no va a haber juicio, no va a haber señalamiento. Por el contrario, va a haber acompañamiento y te va a decir, hermano, vamos para adelante, sí se puede. 2 Corintios 7:6. Fíjate cómo es consolado Pablo con la visita de Tito. Dice 2 Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló ¿con qué? Otra vez. Hay muchos pasajes, solamente son 2 para tomarlo de ejemplo. Cómo Pablo tenía considerado a Tito y lo lleva, Acuérdate de qué estamos hablando. Estamos hablando que hace 14 años Pablo volvió a ir a Jerusalén. Acuérdate, tenlo en tu corazón, pero tenemos que estar desglosando todo lo que Pablo dice. ¿Cuándo fue? Bueno, ya lo vimos en Hechos 11. ¿Por qué fue? Bueno, había una crisis de hambre, que fueron enviados él y Bernabé, y está diciendo que llegó a Tito. Iban a atender una situación en especial, pero Pablo aprovecha ese conducto por medio de Dios, que le dice, ve. ¿Para qué? Para que compartas la palabra, van a ver. Por eso dice, me fue por revelación. La idea de que Pablo fue a Jerusalén
es porque fue instrucción directa de Dios a él. Sube, ve. Y luego comparte el evangelio, dice, a los de cierta reputación. ¿Cómo escribe Pablo, no? Y yo quiero que vayamos viendo, porque muchas veces en el lenguaje así frío o en el escrito frío de la Biblia pudieras pensar, ay, qué feo dice, a los de cierta reputación. Hasta tú le agregas el énfasis, a los de cierta reputación. No ese es el énfasis. El énfasis es de respeto. Ahí cambia totalmente nuestra forma de leer y captar, porque está diciendo, no, o sea, y luego lo va a decir, lo va a aclarar, espérame, y va a decir, yo sé que Dios no hace acepción de personas. Él sabe que todos somos iguales ante Dios. Eso nos enseña mucho a ti y a mí. No, nadie es superior aquí, nadie. Todos somos iguales ante Dios. ¿Hay funciones? Sí, claro, como Dios lo ha establecido. Así es que él sabía que tenía que subir y predicar, compartir. En ese momento la oportunidad se lo había dado Dios. Solamente como comentario al margen, cuando tú lees Efesios 5 y dice Efesios 5, 16, 17, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ese aprovechar es redimir. Ese redimir viene de que Dios te da el tiempo de Él. No es en tiempo de nosotros. ¿Cuál es el tiempo de nosotros? Ya lo sabes. ¿Cuál es? En griego. ¿Y el de Dios? ¿Qué está diciendo Pablo ahí en Efesios? Es el kairos de Dios. Cuando Pablo ve y entiende que este es el kairos de Dios, es que Dios le está dando un tiempo especial para poder compartir, porque ha preparado todo. ¿Se explica o no se explica? Por eso cuando tú llegas y Dios te mueve en el corazón, háblale de mí. Ese es el kairos. Pero cuando tú llegas y, oye, te vengo, fíjate que y pues el otro ni tiene recepción y se cierra y pues por eso no recibe. Es el kairos de Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí? Pablo había identificado eso, sabía que era un tiempo y Dios opera de esas maneras maravillosas. Fue a atender una situación urgente, apremiante, que era lo de la crisis del hambre, pero también tenía que compartir esto. Sabía Pablo que él había recibido la revelación de nuestro Señor Jesucristo, lo dijo en Gálatas 1:12, pero también sabía que Satanás opera a través de la división y que una falta de unidad entre los líderes podría obstaculizar el mensaje. Esto es bien importante, bien importante. Pablo pudo prever que si no había acuerdo entre ellos, alguien podía decirle en el futuro, oye Pablo, tú enseñas eso, pero Pedro enseña esto, y Juan enseña esto, y Jacobo enseña esto, ¿a quién le hago caso? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende así? Fíjate, qué hermoso, porque ahí Dios nos está viendo la unidad del evangelio. Entonces Pablo previene eso y sabe, porque Dios le alumbra con la revelación, que tiene que ir a hablar. Conoce Pablo las artimañas de Satanás, 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él sabía que una filtración en un líder de algo distinto era desastroso. Iba a haber una tremenda revuelta por la falta de unidad en el mensaje. ¿Se entiende? ¿Sí? Así es que solamente con eso, con una mente contaminada, podía haber mucho daño. Tú y yo conocemos la analogía de la naranja podrida, ¿sí o no? ¿Has visto que un costal se echa a perder solo con una? ¿Lo has visto o no? ¿O todo el costal convierte a esa naranja en buena? Nunca. ¿Sí lo has visto? Solo basta una, pon una mandarina en una rejilla de mandarinas, una mala, ponla y vas a ver, o una naranja. Pablo sabía que él quería evitar que no hubiera oportunidad para esto. Por eso dice en el versículo 3 al 6, que vamos a desglosar, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Escucha. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud.
qué tremendo está esto. ¿A poco no? Siempre hay. Siempre hay. Ahorita voy a abundar más. Siempre hay quienes se meten. Ay, ya vamos a ver qué. Porque eso no puede ser, ¿no? Eso se va a desvanecer. Siempre los hay. Siempre hay malas intenciones por no conocer el mover de Dios, el Espíritu Santo. Dice el versículo 5: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanece con vosotros. Versículo 6: pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Wow, me encanta esta frase porque la he oído muchas veces. Mal enfocada, mal aplicada, mal enseñada, mal transmitida y mal repetida. ¿Sí? A mí nada nuevo. ¿Cómo te va ayer? Nada nuevo me enseñaron. Ay, 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 qué espíritu tan bonito. Cuando se pierde el espíritu enseñable, no, pues yo digo, ya deberíamos de estar levitando, ¿no? O sea, flotando y ya somos de otro nivel. Nada nuevo. No, eso no quiere decir, vamos a aprender, ¿verdad? La reunión tenía un propósito. Tenía un propósito: confirmar el mensaje de Pablo. ¿De qué? ¿Acerca de qué? De que era el mismo que los apóstoles estaban dando allá en Jerusalén, y que los creyentes gentiles y los judíos eran hermanos, miembros de un mismo pueblo, de una misma familia. Pero para eso Pablo, vean la estrategia, prepárense, porque aquí es donde yo ayer les decía a los de la enseñanza con infantil, de la iglesia infantil, me metí y me gusta tratar de imaginarme lo que sucede en ese momento para poder yo extraer algo de lo que Dios me muestre ahí. Y quiero que vayan preparando lo que Dios les dé eso, porque Dios nos inspira, hermanos. Dios nos inspira a ver esto no frío, a ver esto con vida, que esto nos hable, que esto nos diga, eso, y veamos, nos metamos, porque Pablo sabiamente lleva consigo a un gentil, a un griego de sangre, a un no circuncidado, con el propósito de ver si los creyentes de Jerusalén, que eran judíos, le iban a exigir que se circuncidara. Imagínate cada minuto de esa reunión. Imagínate cómo iba Tito. Imagínate, porque él sabía la postura. Hermanos, para el judío la circuncisión, wow, tiene mucho peso en su valor, en su identidad mal enfocada. Para el judío, el estar circuncidado representa no solo ser parte del pueblo, identidad, fuerza, todo lo que es esa parte de la etnia de ellos. Entonces Tito se iba a enfrentar contra todos esos, y él sabía que no. Te puedes imaginar que, Pablo, pero ¿para qué me traes? Pablo, ve tú. Ay, hermano, ¿quién me ha dicho? Ve tú. No, Pablo, por favor. ¿Y Bernabé? Seguro. No, vamos. Pablo entrando ahí, me imagino que los 12 reunidos, sentados, Pedro al centro. Ahorita Dios va a derribar argumentos. Pedro, y dice, pues entra Pablo, imagínate la escena, yo así me la imaginé, que entrando Pablo, Bernabé a su derecha y Tito a la izquierda, ¿no? Vamos. Y entonces se ven de frente, se miran fijamente y claro, un silencio escandalizador. Wow, imagínate. ¿No te ha pasado? A mí sí. Así, y de frente, y te imaginas a Pablo ver a los 12 y a Pedro, y que Pablo le dijera, gracia y paz, amados hermanos. ¿Te imaginas? ¿Qué habrá recibido pues en ese momento los 12 al unísono? Gracia y paz, amados hermanos. Y luego Pablo les diga, este es mi discípulo Tito, es un creyente en Cristo fiel, una persona que amo, un amigo que me ha acompañado en todas las batallas, ha sido testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, ha visto los milagros, los prodigios, las señales, estuvo conmigo en Corinto, estuvo en Macedonia, estuvo en Galacia, y que se paren los 12 y que le digan, Tito,
hermano en la fe, bienvenido a Jerusalén. No, ¿tampoco no te impresiona? Claro, no hubo rechazo, no hubo discriminación, no hubo para nada ese legalismo espiritual de que él no está circuncidado. No. La circuncisión de Tito era un problema potencial porque la circuncisión era señal de la iniciación de la fe judía y el pacto mosaico. Si alguien quería convertirse al judaísmo o ser judío, primero tendría que ser circuncidado, no importa la edad. Tú y yo sabemos la ley como marcaba los primeros 8 días, ¿no? Cuando eras judío, sí. Pero cuando querías pertenecer a ellos tenías que ser circuncidado. Ahora, aplico al día de hoy. ¿Tú crees que eso no lo piden hoy? ¿Qué crees? Bueno, Pablo, Dios está mostrándonos la libertad en Cristo que tenemos. Claro que sí. Y dado que muchos hombres judíos estaban circuncidados y la mayoría de ellos, de esos hombres, no eran gentiles, pues claro que había una cierta oposición y una cierta barrera en recibir a los gentiles y de esa manera poder abrir las puertas. Así es que si alguien iba a poder enfrentar la realidad de lo que se estaba predicando allá con Pablo y en Jerusalén, era Tito. No sé si me explico. El ejemplo vivo de que era la verdad del evangelio era Tito. Escucha, varios de los falsos hermanos que habían entrado en Galacia, dice el versículo, estaban también en Jerusalén y habían indagado sobre lo que Pablo estaba enseñando sobre Bernabé, sobre Tito. Dice que se infiltraron para ver la libertad que tenían en Cristo. Es decir, en esa reunión de esos 12 había gente que se había metido a escondidas para ver la libertad que tenían, para tratar de infiltrar, para tratar de decirle a Pedro, a Jacobo, a Juan, decirle, oye, no, eso está mal, están ofendiendo, están agrediendo la ley, estos no son hermanos, córrelos, sácalos. Por eso dice el versículo 4, y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué quiere decir esa frase? Volver a llevarnos a la ley, a esclavitud, a las obras externas, a todo lo externo. Con lo que estamos leyendo, ninguno de los apóstoles tuvo la iniciativa ni la intención de decir que Tito no era aceptado. No le sugirieron a Pablo que cambiara su mensaje. Eso es lo que quiere decir: no recibí instrucción, no aprendí nada. Quiere decir, no recibí alguna situación de la cual yo tuviera que corregir. Ve cómo lo dice el versículo 5 en Nueva Traducción Viviente, por favor, porque yo sé que hay mucho mal entendimiento de esto. Cuando nosotros leemos en el versículo 5 en Reina Valera, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, pero dice en el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, las presiones que ellos estaban ejerciendo no las iban a aceptar, porque ellos estaban siendo testigos, pasando, por así decirlo, la evaluación, la prueba del mensaje con los 12 apóstoles. Y dice el versículo 5 en Nueva Traducción Viviente, esto puede significar que no tenían nada que hacer en la comunión de la iglesia en absoluto. O sea, los infiltrados no tenían nada que hacer ahí. Ellos no tenían nada que hacer ahí, o que habían entrado sin invitación a la reunión privada de los apóstoles. Era una reunión privada. ¿Te imaginas? Y se infiltraron. Pero no nos doblegamos, dice, ante ellos, ni por un solo instante queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Eso es lo que dice, es lo que quiere decir el versículo 5. Se infiltraron, se metieron. Los versículos 6 en Nueva Traducción Viviente, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba.
¿Qué es lo que hemos mal aprendido, mal repetido, mal dicho? Pero los que tenían reputación de ser algo, dice, nada nuevo me han enseñado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían que agregar nada a lo que él predicaba. Es decir, que estaban de acuerdo en el mensaje, que confirmaba el poder de Dios. ¿Cómo es que ellos nunca se habían comunicado? ¿Cómo es que ellos no se conocieron? ¿Cómo es que Pedro ni ninguno de los 12 fue a instruir a Pablo y Pablo daba el mismo mensaje que Pedro y que los demás? ¿Cómo? Ese es el poder de Dios, hermanos. Esa es la unidad del evangelio. Tito fue el que puso al frente y dijo, a ver, ¿cómo lo reciben? A ver qué opinan, a ver qué dicen. Y cuando lo reciben y lo aceptan, pues es el amor de Cristo, el amor de Dios. Y esto tiene mucha aplicabilidad hoy en nosotros. Las palabras de Pablo, hermanos, no son una negación ni una falta de respeto por la autoridad apostólica. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque él estaba seguro de lo que él estaba hablando, de lo que él estaba predicando, de lo que él compartía. Porque él mismo en Gálatas 1, él dice, este mensaje no lo traigo yo de hombre, lo traigo de Cristo. Él estaba seguro en esa posición. Por eso cuando él dice que los líderes de la iglesia nada tenían que agregar a lo que yo predicaba, y aclara, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Fíjate qué tremendo está esto. Este es un hombre seguro. Ahorita voy a hablar de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando un ministro es inseguro, ¿qué daño hace a la iglesia? Cuando un ministro es inseguro, ahorita voy a hablar de eso un poco. ¿Qué daño hace? Pero esto vemos que a Pablo no le corrigieron el mensaje, no le tuvieron que agregar nada, ni decir, oye, está bien solo, ¿sabe? Mira, la circuncisión de Tito, nada más te la encargo. No. Pero tú y yo conocemos pasajes donde sí hubo alguien que también compartía el evangelio y sí recibió una indicación de que tenía que agregarle un conocimiento más a eso. ¿Se acuerdan quién es? ¿Quién es? Apolos. Hechos 2, Hechos 18, vamos a leer. Nueva Traducción Viviente, versículo 24. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente, que conocía bien las escrituras, en Reina Valera dice poderoso en la palabra. ¿Llegó a dónde? A Éfeso, desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús. ¿Con qué? Con espíritu entusiasta, o sea, con pasión y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué era el bautismo de Juan? El arrepentimiento, carne, la ley. ¿Y qué dijeron? Versículo 26, cuando ¿quién? Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, ¿qué dice? Lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios aún con más precisión. ¿Qué hizo Apolos después de eso? Predicó más. Y dice que fue un instrumento grande. Ahora me regreso al comentario que hice, porque qué terrible y qué desastroso es un ministro inseguro. Porque cuando dice, a mí nada nuevo me enseñaron, y aplican ese comentario a que todo lo sabe. Y wow, desde ahí, ya estamos mal. Si tú sales cada domingo aquí como, pues yo ya lo había escuchado, nada nuevo, y tu conducta sigue igual, hoy hablamos acerca de lo que Dios busca en el corazón. La profundidad del cambio es hasta lo más profundo, no en lo externo. Qué terrible es cuando alguien en una posición de liderazgo es inseguro. Primero, ya no es enseñable, y eso, pues imagínate, lo lleva a una inseguridad, porque eso es la realidad. Le lleva a desvariaciones emocionales. ¿Escuchaste? Hace conjeturas, historias que dañan, que dividen. Y es tremendo eso, el daño, tremendo en la iglesia, muy fuerte. Hermanos, sin darse cuenta, alguien así con esa inseguridad es guiado por Satanás. Es guiado por Satanás. Fíjate que nosotros en Casa de Oración, en unas reuniones que hemos tenido por Zoom últimamente y ahora muy recientemente con mi pastor Toño Ortiz, nos daba una enseñanza muy hermosa acerca de que los pastores inseguros y piensan que las ovejas son de ellos.
No, un pastor que piense que las ovejas son de él, no hombre, es un peligro, vaya. Las ovejas son de Cristo, hermanos. Pero aguas con los que nosotros manosemos a la novia de Cristo, ¿eh? Aguas con los pastores que se sobrepasen sobre las ovejas. Aguas con los pastores. Ay de aquellos. Las ovejas son de Cristo, son de Dios, no son de los pastores. Pero asombrosamente vemos cómo Pablo con qué seguridad dice: yo no tuve ningún miedo en hablar lo que tenía que hablar delante de los líderes. Los reconoce. Por eso les digo, lo hace con honra y lo hace con respeto. Los reconoce como los líderes, como que eran conocidos como los pilares, claro, porque eran los que estaban y habían convivido con el Señor Jesucristo directamente, los 12, y así se les conocía. Sin embargo, dice, de lo que yo les platiqué, del mensaje que yo les expuse, de mi testimonio, de toda mi conversión, del momento del encuentro, de cuando fui a Arabia, de todo lo que sucedió en mí y toda la experiencia en Cristo que tuve, y cómo estoy compartiendo, y cómo Dios ha llamado a los gentiles también, y cómo Dios los ama, y cómo Dios no se fija en los ritos externos ahora, cómo Dios se fija en el corazón. Lo que quiere es la obediencia, lo que demanda son los sacrificios espirituales e internos, no externos. Dice, de eso les compartí, y ellos dijeron: ¿sabes? Es el mismo evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, Él mismo se ofreció para que tú y yo fuéramos salvos, le dice Pedro a Pablo. ¿Y sabes qué, Pablo? Ve, sigue firme compartiendo el evangelio. Hermanos, esto es asombroso. ¿Sabes por qué? Y es maravilloso. El evangelio que hemos recibido es el único evangelio glorioso, el que cambia, el que produce el verdadero efecto en nosotros. No es la sabiduría del hombre, ya lo hemos visto. No es el conocimiento del hombre, no es la filosofía, no son las tradiciones, no es las ideas. Es la palabra de Dios la que cambia. Es la palabra de Dios. Es esta la que sí tiene el poder verdadero, real, la que llega hasta lo más profundo, discierne los pensamientos, todo. Esto es. Y esto es lo que Pablo confirmó con ellos en esta visita. Cientos y miles de años han pasado y el mensaje sigue siendo el mismo. Y la razón, ¿sabes por qué? Porque estamos convencidos tú y yo de que Dios está vivo en nuestros corazones. Amén. Así es que, y Dios está vivo y sigue salvando hoy. Y sigue salvando a todo aquel que permite que Dios entre en su corazón. Sigue salvando. Por eso es que nosotros estamos aquí sentados en lugares como estos, y por eso es que escuchamos su palabra. Por eso decimos amén, nos gloriamos, nos da gozo y decimos: qué poder de Dios, qué poder de Dios. Gloria a Dios por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios por lo que cantamos, gloria a Dios por lo que el Señor nos hace ver, gloria a Dios por lo que nos hace entender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor, sí, mis hermanos. ¿Sabes qué sucedió a partir de ese día? A partir de ese día la iglesia dio un paso glorioso hacia la unidad. Algo maravilloso sucedió porque nos confirmó el poder de Dios. No había WhatsApp, no había Zoom, no había Teams y todo lo demás que hoy hay. No. Pero había un espíritu que sigue habiendo hoy todavía. Y es el que nos confirma, es el que nos habla, es el que nos mueve. Y fue lo que confirmó Pablo, hermanos. Si Tito hubiese sido enviado a circuncidarse, Pablo se hubiera negado, seguramente. Y la iglesia seguramente hubiera tenido una división muy fuerte. Los creyentes paulinos quizás no hubieran querido acceder a guardar los ritos de las leyes, y los seguidores de Pedro pues hubieran dicho: nosotros sí, y hubiera habido un wow. Por eso empecé como empecé, con la unidad de la iglesia. Por eso aclaré que no es ecumenismo, porque tenemos que ser de ese espíritu. Por eso es que Dios, cuando tú vas a otros lados, a otra ciudad, a otro país, y tú dices: ¿eres cristiano? ¿Te identifican? Sí, yo también. Y empiezas a platicar con él y empiezas a ver que verdaderamente tiene el temor de Dios en su corazón. No me quiero adelantar porque muchas veces suceden cosas, porque a veces te enteras: ay, pero nosotros bautizamos
Ay, no, ya no, te dejo. No, no me quiero adelantar. No me quiero adelantar, pero eso sucede muy fuerte. Pablo había visto cómo Dios había operado, cómo Dios le había permitido confirmar lo que había hecho en él. El poder de Dios había obrado en Pablo y él había sido obediente a la voz de Dios de ir. Hizo dos situaciones: atendió la urgencia en llevar las ofrendas a esa necesidad, pero salió con un hermoso y más grande y maravilloso regalo de Dios: confirmar que Dios le había enseñado lo mismo que a Pedro y que a Juan y que a los discípulos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si esto que él iba a confirmar no hubiera sido así, hubiera habido una gran división en la iglesia, gran división. El mismo Jesús dijo en Marcos 3:24, es un principio que sabemos y conocemos: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Versículo 25, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por tanto, sabía Pablo de estos principios, que si había una división, que si había algo que contradijera contra el mensaje que él había recibido, iba a ganar Satanás terreno en esto. Y aquí hay un tremendo mensaje de la unidad, porque a pesar de que Pablo predicaba un evangelio en algunos aspectos que no se parecía al de los judíos en la esencia, en lo fundamental, estaban unidos en lo más importante. Y por eso yo les decía, a veces nos separamos de hermanos verdaderos con aspectos externos menores. Escucha, por favor, escucha. A veces, no, yo no me voy, yo no asisto porque allá cantan cantos con instrumentos y acá nosotros con himnos, o al revés. No, entonces no vamos para allá, no, ni hermanos son. Acá la cena es cada mes y allá, cada vez que se acuerda el pastor. No hay una periodicidad en la Biblia. Hazlo en memoria de mí. Lo hacemos solemnemente. Cada quien lo hace como Dios lo guía. Acá bautizan en el mar y ellos en una alberca. Eso no es bíblico. Y aquí dan pan, galletas de la Gamesa, y nosotros traemos pan sin levadura de Israel. Parece risa, pero no, es verdad. Ay, hermanos, así somos bien religiosos. Le atribuimos poder a las cosas externas. Le atribuimos poder. Si no es así, no vale. Debemos de tener claro que hay unas verdades que no podemos negociar, y ese es el tema del Pablo, que dice en Efesios 4. Fíjate cómo lo dice Efesios 4, versículos 1 al 6. Fíjate, hay temas que no podemos negociar. Pablo lo deja muy claro. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y esa es la base, esa es nuestra fe, es lo que nos une. No es la galleta Gamesa y la galleta de Israel que no tiene levadura. No, eso es externo. No, eso es externo. Existen doctrinas no negociables, sí, sobre las que debemos estar unidos y que garantizan nuestra hermandad, claro. Y otros reconocemos que muchos tienen estas atribuciones externas que obedecen a costumbres o culturas, pero debemos de asumirlas con madurez, hermanos. Debemos de asumirlas con madurez. Ok, si a alguien no le gusta la batería y no le gusta el teclado, que solamente con cuerdas, porque eso dicen salmos, que solamente con címbalos y con flautas y con cuerdas, bueno, está bien, pero es un solo Dios, es un solo fe, es un bautismo. Bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Pero si alguien niega, escucha, por ejemplo, la Trinidad o la eficacia del sacrificio de Cristo, o que Jesús no es Dios, o que el Señor no volverá por segunda vez, o que para ser salvo debemos de guardar ritos y otras cosas del sacrificio de Cristo, pues ya no, a esos debemos de oponernos, ya eso sí, ya no.
¿Se entiende, hermanos? ¿Verdad que sí lo entendemos? Claro, que está muy claro. Eso sí, no. No, yo la Trinidad, nosotros no creemos en la Trinidad. Muy respetable, pero nosotros sí, eso sí ya no es. Eso ya no es la misma fe. No, es que para nosotros Cristo fue nada más un maestro, un profeta. Muy respetable tu posición. Para mí sí, es Dios. Para mí Juan 1 tiene mucho peso en mi corazón. Él es Dios, Él es el Logos desde el principio. No, que para mí, bueno, no, para mí no. Entonces queda muy claro, Pablo sabía, eso había confirmado, él sabía y estaba en tierra judía. Y dice, bueno, pues sus ritos, bueno, pues para ustedes fue perpetuo, se los dijo Dios. Ustedes que son judíos, pues háganlo, pero creen en el Señor Jesucristo, creen en su muerte, creen en su resurrección, creen que Él murió por tus pecados, sí. Pero tú crees que necesitas ser circuncidado para ser salvo. Y le dijo Pedro, no. Perfecto. ¿Se entiende, hermanos? Bien clarito, o sea, más claro ni el agua. Clarito, ahí está, perfecto. Entonces, Tito, préstame Tito, la verdad que es bien útil. Te lo cambio. Ahí te va Santiago, ¿no? No es cierto, ese ya es abono de... Pero así es, hermanos. Nosotros tenemos que entender esto de esa manera. Versículo, avanzamos y vamos al versículo 7. En Nueva Traducción Viviente, por favor. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Esto es simple, sencillo, pero también difícil a veces de explicar lo simple y lo sencillo. Era un solo mensaje, diferentes propósitos. Quiero que lo entiendan de esa manera. Diferentes propósitos de Dios, la soberanía de Dios. Ahí vemos cómo Dios obró. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actuaba por medio de mí, ¿qué? Apóstol de los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados, ¿qué? Pilares de la iglesia. A ver, me detengo porque con todo respeto y el amor debido a todos, eran considerados, no lo fueron. Y si fuera como se dice que Pedro es, ¿dónde están todos los judíos hoy en el siglo XXI? Porque deberían de ser, si él es el que es el pilar de la iglesia. No, hermanos, eran considerados. Pues el mismo Dios que actuaba, dice, por medio de hecho, versículo 9, Santiago y Pedro y Juan, quien era considerado los pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios que me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles, mientras ellos, ¿qué? Continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que me hicieron, ¿qué? Fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Vamos a explicar, porque ahí terminamos lo que vamos a estudiar hoy, pero vamos a explicar porque la conclusión parece simple y la entendemos muy rápido. A Pedro le dio Dios el ministerio de la circuncisión, a Pablo el de la incircuncisión, pero ambos, ¿qué? El mismo mensaje. Eran dos pueblos distintos, ya lo sabemos, romanos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Dios tenía que obrar en los corazones, pero Dios está dando un entendimiento muy amplio de esto. La otra conclusión fue que los 12 reconocieron que a Pablo se le había dado la gracia, no solo en la salvación, sino en el don especial de comunicar aspectos profundos de las verdades bíblicas. Y esto es algo que mismo Pedro dijo. Pablo enseña cosas difíciles de entender y que algunos torcían para su propio mal. Segunda de Pedro 3:16. Pablo entendió, consumió la sabiduría de Dios y la escribió, pero muchas veces qué trabajo cuesta meterse. Por eso les decía, yo me meto y me imagino esa escena. Imagínate qué hermoso ver a Pablo llegar. ¿Cuántos días de viaje? ¿Cuántos días? ¿Cuánto agotamiento? Vente Tito, vente Bernabé, que en un momento pues lo introdujo, pero si tú lees Hechos te vas a dar cuenta de que sucedió algo con Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan? Algo muy fuerte, nada ligero, dice la Biblia. Pero ahí se los dejo para que lo estudien, porque está muy interesante. Pero Pedro mismo se expresa de Pablo, y lo que sigue la siguiente semana van a ver que hace algo Pablo con Pedro.
para que veamos que la humildad es necesaria en un ministerio, en un ministro. Cuando nos permitimos ser enseñables, nos debemos de dejar guiar, nos debemos de dejar exhortar, nos debemos de dejar corregir, y nada de sentirnos. No, gloria a Dios porque haya alguien que nos diga y que nos corrija y que nos diga: oye, esto no fue así, oye, esto está mal lo que estás haciendo, oye, ¿qué sucedió contigo? Gloria a Dios porque haya alguien que nos cuide, que nos esté guiando. Qué peligro es estar solo en este ministerio, qué peligro es ser uno solo y mantenerse en el camino y creer que tú no debas de rendir cuentas. No, 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 ese es el peligro para la iglesia y para mí mismo. Dios tiene un orden, hermanos, Dios tiene un orden, y lo vamos a ver de aquí 8 días. Pero esto es esencial entenderlo. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el cuidado de Dios sobre su iglesia. Ese es el cuidado de Dios sobre su iglesia. Tiene una protección de una manera hermosa. De esa manera trabaja. No somos llaneros solitarios. No decimos aquí nosotros y hacemos lo que se me ocurre y hago lo que yo quiero y lo que mando y impongo cosas de hombre y hago y todo lo que a un hombre se le pueda ocurrir. No, hermanos, Dios es sabio y nos ha dejado su palabra para guiarnos. La tercera conclusión fue que se dio a Bernabé y Pablo la bendición de seguir predicando entre los gentiles. ¿Sabes, hermano? Yo quiero que veamos esto que le dan la última recomendación. No es al mensaje. Y yo quiero que lo tengas muy presente, porque ¿a qué había ido Pablo, Bernabé y Tito a Jerusalén? ¿A qué? 2 cosas. ¿A qué había ido? A ayudar, a dejar una ofrenda. ¿Te acuerdas? ¿Para quiénes? Para los pobres. ¿Por qué confirmamos que es el capítulo Hechos 11? Por esto. Porque Pedro le dice: oye, no te olvides de las gentes pobres, no te olvides. No. Mucho que aprender de esto, mucho. A Dios le agrada mucho cuando nosotros obramos en los más necesitados. Miren, hermanos, esto viene a colación y viene muy aplicado a lo que tenemos hoy. Esa ofrenda del amor que tú ves allá afuera, siempre estamos muy atentos de cuánto y cómo se distribuye y cómo se recibe. Sabemos que hoy la situación está fuerte y difícil, y además hemos visto. ¿Por qué? Porque pues en la entrada a clases y todo lo que tú ya sabes. Pero si tú supieras esa bendición tan grande que se recibe en casa, si tú vieras cuánto agradecimiento a Dios y la bendición al abrir una bolsa y saber que no estás solo, que Dios tiene cuidado de ti. Ese es el mensaje de Pedro a Pablo. ¿Y por qué? Porque Jesús mismo en Mateo 25 dice: me viste con hambre y me diste de comer, me viste con frío y me diste ropa, me viste en necesidad y atendiste mi necesidad. Hermanos, no se olviden, por favor, se los ruego, y me incluyo, no nos olvidemos. ¿Sale? ¿Hacemos ese compromiso con Dios? ¿Cuántos dicen amén? No nos olvidemos de los más necesitados. Hermanos, una bolsa de allá afuera de despensa es un valor muy grande para el que lo recibe, muy grande. Hagamos lo necesario y tomemos este principio que Pablo lo tomó por parte de Pedro y lo aplicó. Seamos de esa manera. Muchas veces no solamente en la manera material, hay necesidades espirituales también. Hay necesidades de consuelo, hay necesidades, y al pobre representa esa necesidad de que me siento solo, me siento mal. Acompáñalo, dale una palabra de ánimo, ora por él. Hoy vimos en la reunión de oración un hermoso mover del Espíritu donde nos hace sensibles. Por eso es la reunión de oración congregacional. Nos hace ser sensibles a las necesidades de los demás. Nos unimos en oración y seguramente alguien se lleva ese pensamiento de esa persona, de ese hermano, a su casa para seguir orando por él, para seguir orando por él. Esto es parte de la enseñanza. No te olvides del indefenso, del débil. No te olvides del necesitado. No te olvides, hermano, no te olvides. Es algo que debemos de aprender mucho, pero ojo, todo con sabiduría. Ahí entra el equilibrio. Ahí es donde ya Dios dirige, donde Dios bendice.
todo con sabiduría. ¿Se entiende? Así es que, hermanos, en este sentido era que reconocieran que Pablo estaba entre los gentiles. Muchos escritores externos de la Biblia dicen que entre los gentiles había más poder adquisitivo, económico, y por lo tanto pues podrían ayudar un poco más. Pero tú y yo hemos estudiado las cartas y hemos visto cómo aquellos, hasta los más pobres, se desprendieron más allá de sus fuerzas. ¿Se acuerdan? Necesitamos movernos, hermanos. Un corazón generoso es a uno al que Dios le agrada. Y dice el Proverbios, el corazón generoso prospera. Y no me refiero a la prosperidad económica, prosperas en Dios, prosperas en el Espíritu. Amén. La idea, hermanos, es muy clara aquí. El evangelio que Pablo predicaba era genuino, porque no venía de otros hombres, venía de Dios. Pero también porque no era diferente al mensaje de los 12, sino era el mismo mensaje, a pesar de tener contextos diferentes en ciudades diferentes. Así es que el mensaje de Pablo es contundente. No hay forma que se le acuse a Pablo por parte de esos falsos, de esos que se introducen, para que le dijeran, él no está predicando la verdad. Al contrario, se maravillaban que lo que estaba sucediendo en Jerusalén estaba sucediendo también donde estaba Pablo. La mentira era que ellos querían infundir en la iglesia ese mensaje que según de Pablo no era el del Cristo. Quiero que tengamos unas aplicaciones, hermanos, de esto, de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto hasta aquí. Tenemos que tener humildad para reconocer que a Dios les da a algunos ciertos dones y a otros de otra manera. Tenemos que tener la humildad necesaria para reconocer que Dios ha puesto a gente que preside, nuestros pastores. Tenemos que honrarlos, respetarlos. Tenemos que estar en ese sentir y saber que si ellos nos exhortan, nos hablan, nos llaman, pues también tenemos que ser sensibles a eso. Pero también entre nosotros como iglesia, hermanos, esto lo trasladamos y lo bajamos a la iglesia también. Tenemos que tener esa humildad de poder recibir la exhortación o poder decir, mira, a lo mejor eso que estás enseñando no es correcto, no es así. Vamos a alinearnos, así como Apolos lo recibió. Nosotros no podemos dejar que los celos pecaminosos entren a la iglesia y tengamos, es que ese hermano sabe más y yo me voy a poner a estudiar porque yo quiero estar a su nivel. Pues ya, desde ahí ya fallamos, ya erramos. No, gloria a Dios por mi hermano que le está dando, que le está revelando, que lo está usando. Yo me maravillo, muchas veces mi esposa y yo platicamos en las tardes, noches, ya que salimos, llegamos a la casa, le digo, wow, qué tremendo mensaje dio mi hermano tal. No digo nombres, para que no se me sienta nadie. Qué tremendo Dios lo usa. ¿Viste? No, me encantó cómo lo explicó, me fascinó, porque me hizo ver esto. Gloria a Dios, qué bueno que lo siga usando, que Dios le dé más y más y más. ¿Te imaginas que fuéramos celosos? No, aquí no, nada más yo, no, hombre, ¿a dónde? ¿Cómo? Pues me corto las manos, me corto los pies, porque somos un cuerpo. Gloria a Dios por los que está sumando el Señor y por los que vienen, Gloria a Dios por los que vienen, porque de eso se trata, hermanos, de eso se trata. Algunos ministerios tienen llamamientos pues diferentes. Unos se ocupan de las misiones, otros de discipular, otros de iglesia infantil, y todos están contribuyendo al mismo propósito, extender el evangelio. Como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Somos un solo cuerpo y tenemos esa misión, extender el evangelio primeramente en nosotros. Hoy damos gloria a Dios por la unidad del evangelio, porque confirmamos lo que se está enseñando. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Él mismo se entregó para que tú y yo fuéramos salvos. Y ahora, con esa nueva regeneración en nuestro corazón, mi vida ha cambiado, no de lo externo, de lo interno. Soy genuino con Él. Somos una iglesia en esta ciudad de Villahermosa donde tú y yo sabemos y conocemos las necesidades que hay. Tú y yo sabemos y sabemos, vaya, diariamente lo vemos. La maldad va en aumento, la maldad va en aumento.
va en aumento. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo? No vamos a ir a ganar a Villahermosa para Cristo, no. Con que tu vida cambie, empiezas a generar a tu alrededor un entorno sano en el Señor. ¿Se entiende? Así es que queremos ser una iglesia que predica y que canta el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hacerlo evidente por medio de la comunión, por medio de la unidad. ¿Somos diferentes? Sí, claro. ¿Tenemos gustos diferentes? Claro. ¿Tenemos personalidades diferentes? Claro. ¿Costumbres diferentes que traemos? Claro. Pero nos une Cristo, hermanos, y ahí muere todo. ¿Cómo que todo? Sí, pues todo eso que acabo de mencionar. Porque tenemos un mismo sentir, un mismo camino hacia allá, hacia Cristo. La palabra tiene que ser predicada de esa manera, como es. No agregarle, no quitarle. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Lo crees? Amén. Ese es el Evangelio. Ahora, hermanos, estamos unidos en Él, unidos en Cristo. Y eso, hermanos, es lo maravilloso del mensaje del Evangelio. Eso es lo maravilloso de este mensaje, la unidad que Cristo hizo. Lo confirma con Pablo y con Pedro, sí, claro. Lo confirma ahí. Pero no todo eso es miel sobre hojuelas. Prepárense para que vean de aquí 8 días. Como Pedro, también un ministro, un pastor, el pilar de la iglesia, el que es considerado como pilar de la iglesia, también es exhortado, también es enseñado. Hermanos, tú y yo necesitamos ser enseñados. Tú y yo necesitamos tener ese espíritu en el corazón. Dios lo hace, Dios lo provoca en nosotros. Que el Señor nos ayude a tener esos cambios profundos, hermanos, profundos. No en la superficie, no nada más ahí donde me ven, donde solamente pueden asegurar porque me han visto, no, donde Dios te ve. Es ahí, a donde Dios te ve. Eso es lo que el Señor quiere, esos cambios verdaderos. Y eso nos va a unir. Eso nos va a unir, porque Romanos dice que el Espíritu da testimonio. Y cuando el Espíritu da testimonio de que alguien es hijo de Dios, nos une. Me llama mucho la atención, y no quise abundar más, pero cuando dice, hay falsos hermanos que se introducen. Hay falsos, hay gente que se introduce. Nosotros siempre estamos orando. Hermanos, tú estás aquí, pero hay gente orando. Y muchas veces estoy predicando y estoy orando. Quiero darte un ejemplo, porque hubo una vez antes de este lugar, se metió y se introdujo una persona y se le quedaba viendo a las muchachas, a las hermanas, a las muchachitas más jóvenes, y de una manera indecorosa. Y yo lo empecé a ver en el púlpito. Lo único que hice fue orar en ese momento y dije, Señor, toma el control y retira lo que tienes que retirar. Hermanos, no hubo necesidad de otra cosa. El Señor lo levantó y se fue. Se introducen, hermanos. Por eso aquí tenemos que estar en unidad. Tenemos que estar atentos, que la palabra nos instruya, nos dirija, que el Espíritu Santo nos guíe. No hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestra carne. No. Esta es obra espiritual. Requiere del Espíritu, no de la carne, no del hombre. Hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios, seamos sensibles al Espíritu Santo. Verán que la unidad es hermosa cuando todos caminamos en ese mismo sentir. Amén. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Vamos a dar gracias, hermanos, por la palabra de Dios, por esa palabra que es viva y eficaz, por la que se pronunció hace muchos años, y hoy sigue teniendo el mismo poder. Provoca lo mismo en los corazones: la unidad, el amor, la paciencia, el soporte. Y sabes, esa es la mayor evidencia de que Dios
Dios está en ti, de que Dios está vivo. Es lo mejor. Tienes una libertad aquí, una libertad que el mundo confunde con libertinaje. Ay, es que aquí te coartan, aquí no te dejan. No, aquí yo lo entrego por convicción, por amor al Señor, porque he entendido lo que Dios ha hecho. Y es una libertad maravillosa. Yo puedo ser tal cual soy delante de mi hermano, porque Cristo me conoce y Cristo me redimió, Cristo me limpió, Cristo me salvó. Y nos podemos relacionar unos con otros porque Cristo nos une. Cierra tus ojos. Y sabes, te voy a pedir algo. Tienes a tu hermano a un lado, ponle la mano a un lado y así. Y vamos a orar por él de a un lado. Ora por el que tienes a un lado. A lo mejor ni lo conoces, pero Cristo sí lo conoce. Y Él conoce y sabe todo. De verdad, es hermoso tener a unos hermanos en la fe y caminar con ellos como Pablo con Tito. Yo puedo asegurar y testificar que tengo muchos así, que amo en el Señor, que amo verdaderamente. Señor Padre, gracias Señor. Gracias Señor por tu hermoso amor, Señor, que nos une. Por ese sacrificio perfecto que tú hiciste ahí en esa cruz, Señor, que nos dio vida, que nos dio unidad. Tantas cosas, Padre Santo, que nosotros agradecemos, Señor. Nos salvaste de un mundo que iba y que va rumbo a la destrucción, pero nos rescataste de ahí, Señor. Caminamos hoy, atravesamos a veces, Señor, situaciones difíciles. Pasamos a veces, Padre, por penumbras, como dice el salmista, Señor, pero tenemos la seguridad que tú estás con nosotros. Y a veces, Señor, cuando más solos nos sentimos, llega tu presencia a través de un hermano y nos abraza, como ahorita en este momento, y oramos por él para encomendarlo a tu camino, para que tu bendición lo alcance, para que su vida y todos sus anhelos que sean conforme a tu propósito, a su plan maravilloso. Y Señor, tú nos haces sentir que esa unidad que tú das, Padre, como la que hiciste en Pedro, en Pablo, en Bernabé, en ese momento, en Tito y en los apóstoles, Padre, nos imaginamos ese gozo tan hermoso y nos imaginamos levantar las manos, ellos levantar las manos al cielo para decir gloria a Dios, al Rey de Reyes por lo que hizo. Señor, vemos tu poder, vemos, Padre, tu obra sobrenatural, maravillosa, Señor, uniéndonos, Padre, derribando barreras culturales, barreras étnicas, barreras, Padre, quizás por muchas situaciones propias de enseñanzas pasadas, Padre. Hoy las derribas y hoy pones en unidad a tu iglesia, un solo cuerpo, Padre, donde no hay, Padre, griego ni judío, donde no hay hombre ni mujer, Señor. Todos somos uno, iguales ante ti, Padre. Gracias, amado Padre, gracias por lo que tú has hecho, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú unes. Gracias, Padre. La bendecimos en tu nombre, Señor. Guárdalos de todo mal, Señor. Padre, ayúdales en sus necesidades. Y mi Dios, danos ese espíritu que tenían esa iglesia primitiva ahí en Hechos, Señor. Danos ese espíritu de unidad, de amor, de genuinidad, Padre, en el corazón, donde seamos fieles, verdaderos, transparentes con mi hermano, con mi hermana. Gracias, Señor, gracias por lo que tú has hecho, mi Señor. Para ti es toda la gloria, para ti es toda la honra. Y para ti, Señor, los aplausos. Viva el Rey de Reyes, Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a decirle, haznos uno. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti.
solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Dile otra vez, haznos uno. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Dile al Señor, Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Y alzamos manos santas, sin iras ni contienda, como hermanos, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea. ¿qué cosa, mis hermanos? Que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Vamos a hacer algo, mis hermanos. ¿Por qué no toma a su hermano el que está a su lado, a su derecha, a su izquierda? Tómelo. Somos hermanos. Así como dice este canto, unidos como hermanos. ¿Cuántos son hermanos aquí? Entonces tómese del que está a su lado, o atrás, o adelante. ¿Saben por qué? Porque en esa unidad adoramos al Señor, pero también demostramos al mundo que hemos sido comprados por el único Dios y Rey. Amén. Todos unidos en ese mismo sentir, el Espíritu, en el sentir que hubo en Cristo. Amén. ¿Está listo para cantarlo? Vamos a decirle: unidos en un canto, unidos como hermanos. Digamos todos: unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu
hermano, aunque en el mundo estamos. Tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Ahora alza tus manos. Y alzamos manos santas, Ahora pueden alzar sus manos. sin iras ni contiendas, Sus dos manos. amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea. Díganlo muy fuerte. Que crean que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti.